Hola chicas, espero que se encuentren bien. Por acá yo, Katherine, saludándoles y deseándoles que tengan un súper día hoy. Antes que nada quisiera decirles que justo estaba pensando ayer en la noche reflexionando acerca de qué importante sería si comenzamos una vez a la semana lectura de libro. ¿Qué les parecería a ustedes? Yo creo que es muy importante porque uno tiene que trabajar en su mentalidad y aprender nuevos conocimientos. Entonces yo sé que muchas de ustedes no tiene la oportunidad para comprar un libro. Entonces yo quiero que los días miércoles voy a comenzar a leer un libro, solamente los días miércoles, para que ustedes aprendan un poquito más. El libro que yo voy a agarrar va a ser un libro muy importante acerca de las mujeres que aman demasiado. No sé si están viéndolo acá. Es un buen libro que le voy a comenzar a leer hoy. Pero antes que nada yo quisiera pedirle un favor bien grande a todos ustedes. Que por favor los videos que yo estoy subiendo en los live, porque hoy día es el día 8 de Facebook Live, que lo compartan con sus amistades. Ustedes me van a ayudar mucho si ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque así muchas mujeres van a poder llegar a saber muchas cosas que yo les estoy poniendo acá para ustedes. Así es que, nada, agradeciéndoles bastante. Y les digo una cosa, que me sigan en mis canales. En YouTube como Katherine Motivación Personal. En Facebook, Motivación Personal con Katherine. En Twitter como Katherine Coach 9. Y en Instagram como Katherine Motivación. Porque cada vez que ustedes se suscriben a mi canal o van a darle like a mis posts, me estarían haciendo un gran favor, porque todo el material que les estoy dando acá a ustedes es gratis. Entonces yo lo hago con mucho amor y cariño, pero también quisiera que ustedes me apoyaran con eso. Entonces voy a pasar a darles el primer capítulo de este libro, que lo leí mucho y me encanta, porque es un libro que le va a ustedes a ayudar muchísimo. Vamos a leer el primer capítulo que dice acá el prólogo. Cuando estar enamorado significa sufrir, estamos amando demasiado. Cuando la mayoría de nuestras conversaciones con amigas íntimas son acerca de él, de sus problemas, sus ideas, sus sentimientos, y cuando casi todas nuestras frases comienzan con él, estamos amando demasiado. Cuando disculpamos su mal humor, su mal carácter, su indiferencia o su desaires como problemas debido a un problema de niñez infeliz y tratamos de convertirnos en sus psicoterapeutas, estamos amando demasiado. Cuando leemos un libro de autoayuda y subrayamos todos los pasajes que le ayudarían a él, estamos amando demasiado. Cuando no nos gusta mucha de su conducta, valores y características básicas, pero las soportamos con la idea de que si tan solo fuéramos lo suficiente atractivas y cariñosas, él querría cambiar por nosotras. Estamos amando demasiado. Cuando nuestra relación perjudica nuestro bienestar emocional e incluso quizá nuestra salud e integridad física, sin duda estamos amando demasiado. A pesar de todo el dolor y la insatisfacción que acarrea amar demasiado, es una experiencia tan común para muchas mujeres que casi creemos que así como debe ser las relaciones de pareja. La mayoría de nosotras hemos amado demasiado por lo menos una vez, y para muchas de nosotras ha sido un tema recurrente en nuestra vida. Algunas nos hemos obsesionado tanto con nuestra pareja y nuestras relaciones que apenas podemos funcionar como personas. Muy cierto. En este libro examinaremos a fondo los motivos por los que tantas mujeres en busca de alguien que las ama parecen encontrar inevitablemente parejas nocivas y sin amor. Analizaremos también por qué una vez que sabemos que una relación no satisface nuestras necesidades, nos cuesta tanto ponerle fin. Veremos que el amor se convierte en amar demasiado cuando nuestro hombre es inadecuado, desamorado o inaccesible. Y sin embargo no podemos dejarlo de hecho. Lo queremos y lo necesitamos más aún. Llegamos a amar nuestro amor. Llegamos a entender que con nuestro deseo de amar, nuestra ansia de amor, nuestro amor mismo se convierte en una adicción. Adicción es una palabra que asusta, evoca imágenes de consumidores de heroína que clavan agujas en los brazos y llevan una vida obviamente autodestructiva. No nos agrada la palabra y no deseamos aplicar el concepto, nuestra forma de relacionarnos con los hombres. Pero muchas de nosotras hemos sido adictas a los hombres y algunas que cualquier otro adicto necesitamos admitir la seriedad del problema antes de poder empezar a curarnos. Si usted alguna vez se ha obsesionado por un hombre,
Quizás haya sospechado que la raíz de obsesión no era el amor, sino el miedo. Quienes amamos en forma obsesiva, estamos llenas de miedo. Miedo a estar solas, miedo a no ser dignas, a no inspirar cariño, miedo de ser ignoradas, abandonadas o destruidas. Damos nuestro amor con la desesperada ilusión de que el hombre por quien estamos obsesionadas se ocupe de nuestro miedo. En cambio, los miedos y nuestra obsesión se profundizan hasta el hecho de dar amor para recibirlo. Se convierte en la fuerza que impulsa nuestra vida. Y como nuestra estrategia nos da resultado, amamos más aún, amamos demasiado. La primera vez que reconocí este fenómeno de amar demasiado como un síndrome de ideas, sentimientos y conductas fue después de varios años de asesor de alcohólicos y drogadictos. Después de llevar a cabo cientos de entrevistas con adictos y su familia, hice un descubrimiento sorprendente. A veces los pacientes a quienes entrevistaba se habían criado en familias con problemas y a veces no, pero su pareja casi siempre provenían de familias con problemas severos, en las cuales habían experimentado tensiones y sufrimientos mayores que los comunes. Al luchar por salir adelante con sus compañeros adictos, estas mujeres, que en el área del tratamiento para el alcoholismo se conoce como coalcohólicas, inconscientemente recreaban y revivían aspectos significantes de su niñez, principalmente a través de las esposas y novias de adictos. Comencé a entender la naturaleza del hecho de amar demasiado. Sus historias personales revelan la necesidad de superioridad y sufrimiento que experimentaban en su papel de salvadoras y me ayudaron a comprender la profundidad de su adicción a un hombre que a su vez era adicto a una sustancia. Era evidente que esas parejas, ambos integrantes, necesitaban ayuda por igual y que ambas estaban literalmente muriendo por sus adicciones. Él por los efectos de consumo de sustancias químicas, ella por los efectos de una tensión extrema. Esas mujeres alcohólicas me clasificaron el increíble poder de la influencia de sus experiencias infantiles sobre sus patrones adultos para relacionarse con los hombres. Ellas tenían algo que decirnos a todas quienes hemos amado demasiado acerca de la razón por la cual hemos desarrollado nuestra predilección por las relaciones problemáticas, como perpetramos en nuestros problemas y lo más importante, ¿cómo podemos cambiar y mejorar? No pretendemos implicar que las mujeres sean las únicas que aman demasiado. Algunos hombres practican esa obsesión con las relaciones con tanto fervor como podría hacerlo una mujer. Y sus sentimientos y sus conductas provienen de la misma dinámica y las mismas experiencias infantiles. Sin embargo, la mayoría de los hombres que han sido dañados en la niñez no desarrollan una adicción a las relaciones debido a una interacción de factores biológicos y culturales. Por lo general, tratan de protegerse y evitar el dolor mediante objetivos más extremos, internos, más impersonales que personales. Tienden a obsesionarse por el trabajo, los deportes o los hobbies, mientras que la mujer, debido a las fuerzas biológicas y culturales que la afectan, tienden a obsesionarse con una relación, tal vez con un hombre así, dañado o distante. Es de esperar que el libro sea útil para cualquiera que ame demasiado, pero está escrito en especial para las mujeres, porque el hecho de amar demasiado es principalmente un fenómeno femenino. Su propósito muy específico es ayudar a reconocer ese hecho a las mujeres que tienen patrones destructivos de relaciones con los hombres, comprender el origen de esos patrones y obtener las herramientas necesarias para su vida. Pero si usted es una mujer que ama demasiado, me parece justo prevenirle de esto no ser un libro fácil de leer. ¿Están escuchando, muchachas? No será fácil de leer. Por cierto, si la definición, si la afecta o lo conmueve, o si se encuentra aburrido o enojada, o no logra concentrarse en lo material aquí presentado, o solo piensa en lo mucho que podría ayudar a otra persona, le sugiero que pruebe volver a leerlo con posterioridad. Todos necesitamos negar lo que nos resulta demasiado doloroso o amenazador por aceptarlo. La negación de un medio natural de autoprotección que obra en forma automática y espontánea. Tal vez en una lectura posterior usted podrá enfrentar sus propias experiencias y sus sentimientos más profundos. Lea despacio, permítase reflexionar tanto intelectual como emocionalmente con esta mujer y su historia. La historia presentada en este libro podrán parecer extremas. Le aseguro que todo lo contrario a la personalidad, las características y la historia que he encontrado entre cientos de mujeres a quienes he conocido personal y profesionalmente y que entran a la categoría de amar demasiado. No está en absoluto exagerado aquí.
Sus historias reales son mucho más complicadas y llenas de dolor. Si los problemas de ellas le parecen mucho más graves y angustiosos que los suyos, permítase decir que su recreación inicial es típica a la mayoría de mis pacientes. Cada uno cree que su problema no es grave, aun cuando se compadece de la situación de otras mujeres, que en su opinión tienen verdaderos problemas. Eso pasa casi la mayoría de siempre, que a veces uno no dice que no es tuyo tu problema, que es de otras personas, pero verdaderamente a veces sí nos influye en nuestra vida. Esa es verdad. Una de las ironías de la vida es que las mujeres podamos responder con tanta compacidad y comprensión a la vida de otros y permanezcan tan ciegas por el dolor en nuestra propia vida. Conozco eso bien, pues la mayoría parte de mi vida fue una mujer que amó demasiado, hasta que el efecto nocivo sobre mi salud física y emocional fue tan severo que me volví forzada a examinar a fondo mi forma de relacionarme con los hombres. He pasado los últimos años trabajando mucho para cambiar ese patrón. Han sido los años más gratificantes de mi vida. Espero que a todos ustedes que aman demasiado, este libro les ayude a cobrar mayor conciencia de la realidad de la situación, pero que también las aliente a empezar a cambiarlas, reencauzando su efecto, no hacia su obsesión por un hombre, sino hacia su propia recuperación y su vida propia. Aquí cabe una segunda advertencia. En este libro, al igual que tantos libros de autoayuda, hay una lista de pasos a seguir en fin de cambiar. Si usted decide que realmente desea seguir estos pasos, necesitará, como todo cambio terapéutico, años de trabajo y nada menos que su decisión total. Siempre les hablo, muchachas, que hay que invertir en uno, en su mente, para poder cambiar. No hay atajos para salir del patrón de amar demasiado, en el que usted está atrapada. Es un patrón aprendido a temprana edad y muy bien practicado. Y el hecho de abandonarlo será temible, amenazador y muy constante desafío. Con esta advertencia no puedo desalentarla. Después de todo, si usted no cambia su patrón de relaciones, sin duda, se enfrentará a una lucha de años venideros. Pero en ese caso, su lucha no será por creer, sino simplemente por sobrevivir. Si elige iniciar el proceso de recuperación, dejará de ser una mujer que ama a alguien. Con tal intensidad, resulta doloroso para pasar a ser una mujer que se ama a sí misma, lo suficiente para detener el dolor. Muy cierto. Siempre les he dicho eso, que si ustedes no se aman primero, va a ser muy difícil. Si no aceptan lo que verdaderamente está pasando en su vida, también nunca van a poder cambiar. Y siempre les hablo de eso, muchachos. Ahora vamos a leer acá la segunda parte que dice el prólogo a la nueva edición. Bueno, ¿qué podemos decir a vosotras mujeres de mi generación que aún no han leído el libro? ¿Cómo puedo a la vez llegar hasta aquella de nosotras que entré en la adolescencia cuando se publicó la primera edición, Las mujeres que aman demasiado, que habías crecido en una sociedad ya versada en el concepto de amor adictivo? Y a pesar de todo, ya sabéis respecto al descubrimiento amando demasiado. Dice que acá está resumiendo más o menos cuándo fue creado el libro, que en 1985 fue publicado este libro. El concepto de una mujer podía amar demasiado era una idea revolucionaria que aparecía en el momento preciso. Yo estaba con la escritura del libro, podía modificar la manera de la cultura piensa sobre el amor y esperaba mientras que en lugar de rodear un halo de romanticismo, toda la desdicha engendraba para vivir obsesionada por un hombre. Pudiéramos ser capaces de decir, eso es amar demasiado, aprendiendo así una manera mejor y más de sanar estables relaciones afectivas. El libro ha sido leído por millones de mujeres de todo el mundo, a quienes brindo ayuda para cambiar sus pautas de relaciones con los hombres. En estos tiempos, el concepto de amar demasiado es tan difundido en títulos y frases similares. Proliferan por doquier. Abundan las bromas acerca de amar demasiado o sus números derivados. La siguiente página dice: pero a pesar del reconocimiento prácticamente global del problema, muchas mujeres de todas las edades siguen siendo, no obstante, tan dependientes, tan sometidas, incluso tan desesperadas en sus relaciones con los hombres, como lo eran antes de la condición de amar demasiado, fuera siquiera definida. Esta situación se mantiene, aunque actualmente la mujer disfruta una libertad mayor en ningún otro momento de la historia. Las restricciones sociales han descendido a las referentes a las elecciones personas y la expresión existe más oportunidades igualitarias en la educación y sus ocupaciones, lo mismo que las áreas de la concepción y el embarazo. Ya no necesitamos la fuerza física ni el apoyo económico de un hombre para nuestra supervivencia, pero persiste el problema de amar demasiado.
porque no está más extendido el conocimiento de los efectos dañinos de amar demasiado, acoplado a nuestra mayor libertad y nuestras mayores oportunidades de elección suficientes para terminar con esta conducta. En el primer lugar, parte de la respuesta radica en el hecho de que las mujeres estamos programadas tanto cultural como biológicamente para amar, sostener, ayudar y consolar a los demás. Cuando lo que hacemos naturalmente no funciona, casi inevitablemente tendemos a hacerlo con más ahínco, con más fuerza. Solo podemos intentarlo con más fuerzas, terminamos cautivas del ciclo adictivo. En segundo lugar, identificar a comprender un problema no lo elimina automáticamente. No se le puede detener ni evitar solo por fin haya sido reconocido como conflicto. Aunque el reconocimiento sea lo posible su tratamiento. La cantidad de personas que siguen desarrollando las adicciones de tipo va en aumento. Se calcula que cerca del 90% de los problemas presentados por los pacientes que requieren psicoterapia tienen sus raíces en alguna clase de adicción. Pero al mismo tiempo cada vez son más personas que, conscientes de padecer un problema de adicción, solicitan atención psicoterapéutica para solucionarlo. Quienes nos hemos desempeñado en el campo durante mucho tiempo, sabemos bien que la psicoterapia tradicional no es efectiva en tratamiento de las adicciones. Una negación a la historia, la personalidad y la conducta del adicto. Y los intentos profesionales por modificar esa conducta no logran con el tiempo terminar con la adicción. Pero la práctica cotidiana de pautas espirituales, principios como sugeridos por Alcohólicos Anónimos y demos programas de 12 pasos si funciona, en visto de que el tratamiento de las adicciones requiere una base espiritual. Siempre les he hablado que lo espiritual, sanar interiormente, es lo principal para su vida. Y acá en este libro está hablando también. Es posible que cada cosa de la adicción sea a un nivel metafísico, simplemente la puerta de entrada a través de la cual que la padece pueda acceder a una forma de vida más espiritual. Espiritualidad parece ser una palabra que muy raramente se interpreta en la totalidad, pero que no obstante actualmente se utiliza con tanta prodigalidad que corre riesgo de convertirse en un lugar común, en un chicle que no es cabante comprendido. A cualquiera que en los últimos tiempos haya tenido oportunidad de viajar por el mundo, le habrá resultado más que evidente una creciente avidez de espiritualidad que se advierte por doquier. Para mucha gente esa avidez ya no puede ser mitigada dentro del contexto de las prácticas de las religiones tradicionales. Nuestra transición no solo del siglo XX al XXI, sino doblemente milenaria. Era de Piscis, el naciente, era de Acuario. Probablemente no sea pura casualidad. Estamos viniendo al final de este milenio y acercándonos al comienzo del siguiente. Esta transición consiste más que en un misterio, movimiento energético, en el lineal y temporal que nos está afectando a todos de manera difícil de explicar. El tiempo parece fluir con mayor rapidez de las precisiones, se incrementa con los conflictos globales y los personales, síntesis fase. Las antiguas soluciones a las que estamos acostumbradas ya no parecen afectivas, ni siquiera adecuadas. No hay espacio donde sean tan evidentes estas profesiones como el de relaciones personales. Dentro de él, todos, sin excepción, nos sentimos por lo menos un tanto confundidos, sino totalmente perdidos a lo largo de nuestra vida. Muchos de nosotros hemos podido ver cómo las pautas establecidas por las relaciones afectivas del amor y el matrimonio se han modificado, han desaparecido o se han opacado hasta volverse invisibles. Todas las reglas han sido tergiversadas, sino quebradas, y que algunos veces fue obligatorio, ahora es optativo o incluso obsoleto. Las relaciones sexuales prematrimoniales son el ejemplo más obvio hasta no hace mucho tiempo, consideradas una grave violación a los usos y consumos de la cultura. En la actualidad son universalmente aceptadas, más aún la convivencia anterior al matrimonio, que alguna vez resultó impensable para la sociedad, hoy se considera una investigación de compatibilidad muy práctica, incluso necesaria. Las consecuencias de este simple cambio están tambaleando e infinidad de cambios semejantes van a seguir sucediendo. Por muy bienvenida que sea esta nueva era de la libertad, tiene su precio, que es ser pagado con la moneda de incertidumbre. Incluso aquellas personas demasiado jóvenes que no han sido educadas dentro de los rígidos parámetros anteriores se debaten entre la duda, tratando de elegir entre las muchas opciones que hay generaciones anteriores.
nunca tuvieron que enfrentar. Hoy en día ya no existen mapas de ruta para alcanzar el éxito en la vida, sea cual sea nuestra edad o extremo, o estemos no involucradas en las relaciones afectivas. Queremos y necesitamos conocer una gran cantidad de respuestas que nadie puede darnos. Quienes somos en realidad, porque nuestra vida es lo que como resolver nuestros problemas, especialmente lo que tenemos en los seres queridos, cómo arreglamos con el trabajo, el cuidado de los niños, la tarea de la casa y manejo de dinero, sin apoyarnos en las viejas funciones o reglas que nos están enseñando nuestras relaciones afectivas. Sobre nosotras mismas, cómo relacionamos nuestra vida individual con el esquema general y que consiste realmente ese esquema, aunque la psicología no parece estar preparada para dar nuestras respuestas profundas que esperamos, porque no reconoce los seres humanos como todos nuestros conflictos y limitaciones. Y poseemos, no obstante, un aspecto divino. Y de alguna manera hemos comenzado a sospechar que la mejor guía para orientar nuestra vida está dentro de esta dimensión divina. De modo que búsqueda sigue. Está buscando algo que no podemos ver, tocar, medir ni probar. Algo que no podemos comprar, pero que debemos construir, que no podemos pedirle prestado a nadie, sino que debemos elaborar dentro de nosotras mismas. Yo siempre le he dicho, muchachas, que tenemos que ser independientes en todo sentido. No, disculpe que voy a parar un ratito, pero hay mujeres, sinceramente, que hasta para una toalla higiénica tenemos que estar pidiendo a los hombres. Porque yo me incluyo, porque antes lo hacía. Bueno, antes que yo tenía pareja, porque ahora estoy sola. Usted sabe, soy mamá soltera. No sabemos muy bien cómo atravesar un proceso tan misterioso. Y por improbable que parezca, nos sentimos afortunadas cuando enfrentamos problemas cuya gravedad nos obliga a aprender. Para muchas de las que leen este libro, este problema es justamente amar demasiado. El dolor que impregna nuestra vida, provocado por nuestras diferentes relaciones afectivas y las ineficaces maneras de que la manejamos, acapara por toda nuestra atención. Comienza a crecer una precisión que nos obliga a la búsqueda de algo nuevo, actuar de modo diferente y aplicar a nuestra vida cotidiana las elevadas verdades que estamos siendo descubiertas. Si esta presión, nuestro esfuerzo para acceder a una vida espiritual pueden quedar en un plano puramente sentimental, más que práctico, y las lecciones no aprendidas, lo mismo que las costumbres dañinas, permanecerán sin ser abordadas. Una buena definición de espiritualidad es aquella de que los considera un proceso de constante integración. Esto significa que nuestro concepto de sagrado debe estar en permanente expansión para permitir la inclusión de aspectos previamente excluidos de nosotras mismas, de las demás y de la vida. De esta manera, la espiritualidad, como la claridad, empieza por cada una. Cuando aceptamos y nos adueñamos de nuestros defectos, nuestras heridas y las lecciones que nos aprendimos aquellos defectos y las fallas que nos incapacitan para vivir y amar plenamente. Los puntos ciegos y las acciones erradas que nos meten en problemas una y otra vez. La espiritualidad se vuelve práctica cuando nos ponemos en sintonía a través de la oración con un poder superior a nosotros, a que le pedimos guía y ayuda para enfrentar los problemas de la vida. Someter la personalidad a ese poder superior es la base de la verdadera práctica espiritual. Muy poco de nosotros estamos dispuestas a renunciar a nuestro albedrío hasta que nos encontramos enfrentando con un problema que no podemos manejar solas. Sin embargo, cuando a pesar de todos nuestros esfuerzos por sentir, pensar y proceder de modo diferente, los sentimientos, actitudes y conductas anteriores persisten en el único recurso práctico que nos queda en lo espiritual. A medida que pedimos sin cesar guía y apoyo, y lo apoyamos, nuestra capacidad para vivir sanamente y amar sabiamente se incrementan, porque nuestro yo interior ya está bajo la protección de nuestro yo superior. Vivir espiritualmente es así, simple, y exige una entrega de esa naturaleza. Fundamentalmente, los conceptos acá vertidos funcionan, son los mismos que me salvaron la vida cuando inicié mi propia recuperación de proceso de amar demasiado. Allá en 1980 escribí este libro. Fue mi manera de ofrecer a otras mujeres lo que fue ofrecido en mí. Conjunto de pautas y principios espirituales que me causaban la desesperación y la depresión en que me hallaba sumida. Y me proporcionaba mi primera experiencia de serenidad, a la vez que terminaron respondiendo mis interrogantes más profundos acerca del significado de la vida y sus luchas. Cuando las mujeres me dicen, su libro me salvó la vida, sé que le enseño a avanzar más allá de ellas mismas y más allá del libro.
Si tal vez se haya convencido de que podían ayudar a los profesionales adecuados, ojalá que también la hayan orientado a su inclusión con este grupo de padres que están a la vez siguiendo este programa de recuperación. Pero lo más importante es que habrían aprendido acerca del poder superior que puede hacer por nosotros, todo aquello que nuestros pequeños egos, nuestras personalidades no pueden hacer, guiarnos, protegernos y curarnos. Les habría otorgado una espiritualidad muy práctica y personal, que es el que precisamente sobre todo lo que este libro puede también hacer por ti. Ojalá te permitas hacerlo. Yo creo que en esto que hemos leído, habla bien claro también sobre la espiritualidad. Yo siempre le he dicho a ustedes que si Dios no está en nuestra vida, es imposible salir adelante. Porque esta autora de este libro se llama, o es un Robin Norwood. Entonces es una persona que está hablando también de lo importante que es la espiritualidad en nuestra vida. Yo no sé cuántos minutos ya estamos leyendo, pero yo quiero que ustedes, yo lo que estoy haciendo hoy día es porque yo quiero que agarren un hábito de leer un libro. Yo sé que muchas no tienen la oportunidad de comprar un libro, pero es muy importante leer, porque nosotras aprendemos mucho en nuestra mente. Hay un poquito más, lo voy a leer para que vean. Primero, número 1. Amar al hombre que no nos ama, dice. Víctima del amor. Veo un corazón destrozado. Tiene su historia que contar. Víctima del amor. Es un papel muy fácil y tú sabes representarlo muy bien. Creo que sabes a qué me refiero. Caminas por la cuerda floja del dolor y el deseo, buscando el amor. Era la primera sesión de Jill, se veía indecisa, vivaz y menuda, con rizos rubios, como la de huerfanita Annie. Estaba sentada muy tiesa al borde de la silla frente a mí. Todo en ella parecía redondo. La forma de su cara, su figura ligeramente rolliza y sin particular sus ojos azules que observaban los títulos y certificados colgados con las paredes de mi consultorio. Hizo algunas preguntas sobre mis estudios universitarios y mi título de consejera, y luego me enseñó con visible orgulloso estudiado Derecho. Hubo un breve silencio. Miró sus manos entrelazadas. Creo que será mejor que empiece a hablar de por qué estoy aquí, dijo con rapidez. Aprovechando el impulso de su palabra para ganar coraje, estaba haciendo esto. Me refiero a consultar a una terapeuta porque soy realmente desdichada. Es por los hombres, claro. Quiero decir yo y los hombres. Siempre hago que los aleja. Todo empieza bien, pero realmente se persiguen todo eso y después cuando llegan a conocerme se puso visiblemente tensa contra el dolor que se avecinaba. Todo se arruinaba. Me miró con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas y prosiguió más adelante. Quiero saber qué hago mal, qué tengo que cambiar en mí. ¿Por qué lo haré? ¿Haré todo lo que sea necesario realmente? Soy muy trabajadora. Comenzaba a acelerarse otra vez. No es que esté dispuesta, es solo no sé por qué siempre me pasa eso. Tengo miedo de involucrarme en otra relación. Quiero decir, cada vez que lo hago, no hay más que dolor. Comienzo a tener miedo de los hombres. Movió la cabeza, sus redondos rizos se balancearon y explicó con vehemencia. No quiero que esto suceda, porque estoy muy sola. En la escuela de Derecho tengo muchas responsabilidades y además trabajo para mantenerme. Esas exigencias podrían tener ocupada todo el tiempo. De hecho, eso es prácticamente lo único que hice el último año. Trabajar, ir a clases, estudiar y dormir. Pero echaba de menos el hecho de tener un hombre en mi vida. Prosiguió con rapidez. Entonces conocí a Randy mientras visitaba unos amigos de San Diego hace 2 meses. Era abogado y nos conocimos una noche. Mis amigos me llevaron a bailar. Bueno, hicimos buenas amigas a la entrada. Había tanto de hablar, salvo que creo que fui yo quien más habló. Pero él parecía gustarle eso. Además era fantástico estar con un hombre que se interesaba por cosas que para mí también eran importantes. Jill funcionó el entrecejo. Parecía finalmente atraído hacia mí. Por ejemplo, mi pregunta, si era casada, soy divorciada hace 2 años, y si vivía sola, ese tipo de cosas. Yo podía imaginar cómo debió notarse el entusiasmo de Jill mientras conversaba alegremente con Randy por sobre la música estrepitosa aquella primera noche, y el entusiasmo con lo que recibió una semana después cuando él hizo un viaje por trabajo a Los Ángeles y lo extendió 160 kilómetros más para visitarlas. Durante la cena, Jill le ofreció dejarlo dormir a su apartamento para que pudiera postergar el largo viaje de regreso hasta el día siguiente. Randy aceptó la invitación y el romance se inició esa noche. Fue fantástico. Me dejó cocinar para él y realmente disfrutaba con que la atendiera. Le planché la camisa antes de que nos
vistiera por la mañana. Me encantó atender a los hombres. Nos llevábamos a las mil maravillas. Jill sonrió con una expresión de lloranza, pero al continuar con una historia resultó evidente que casi de inmediato se había obsesionado por completo con Randy. Cuando le llegó de regreso a su apartamento en San Diego, el teléfono estaba sonando. Jill informó cálidamente que había estado preocupado por un largo viaje y que le aliviaba saber que había llegado bien. Cuando la impresión de que él parecía un poco perplejo por la llamada, se disculpó por haberlo molestado y colgó, pero un intenso malestar comenzó a crecer en ella, atizado por la comprensión de que una vez más sus sentimientos eran mucho más profundos que los hombres de su vida. Una vez Randy me dijo que no lo presionara o simplemente desaparecería. Me asusté mucho. Todo dependía de mí. Se suponía que debía amarlo y al mismo tiempo dejarlo en paz. Yo no podía hacerlo porque me asustaba cada vez más. Cuando más miedo sentía, más perseguía a Randy. Pronto Jill comenzó a llamarlo casi toda la noche. Había acordado turnarse para llamar a menudo. Cuando era el turno de Randy se hacía tarde y Jill se inquietaba demasiado para soportar la espera. De cualquier manera no podía dormir, de modo que lo llamaba. Esas conversaciones eran tan vagas como prolongadas. Me decía que había olvidado de llamarlo y lo decía, ¿cómo puedes olvidarlo? Después de todo yo nunca lo olvidaba. Entonces empezamos a hablar de la razón por la que él olvidaba y parecía tener miedo a acercarse a mí. Yo quería ayudarlo a superar eso. Siempre decía que no sabía qué quería en la vida y yo trataba de ayudarlo a aclarar cuáles eran las cosas importantes para él. Fue así como Jill adoptó el papel de psiquiatra con Randy, tratando de ayudarle a estar emocionalmente más próximo a ella. El hecho de que Randy no lo quisiera era algo que Jill no podía aceptar. Ella había decidido que Randy necesitaba. En 2 oportunidades Jill voló a San Diego para pasar el fin de semana con él en la segunda visita. Él pasó el domingo ignorándola, mirando la televisión y bebiendo cerveza. Fue uno de los peores días que había podido recordar. Bebía mucho. Le preguntó. Pareció sorprendida al escucharme. Bueno, no mucho en realidad, no lo sé. Nunca lo pensé. Claro que estaba bebiendo en la noche que lo conocí, pero es natural. Después de todo, estamos en un bar. A veces cuando hablábamos por teléfono yo oía tintinero de hielo en un vaso y bromeaba al respecto, porque vivía solo y esas cosas. En realidad nunca estuve con él que bebiera, pero simplemente supuse que le gustaba beber. ¿Eso era normal? ¿No es cierto? Hizo una pausa pensativa. ¿Sabe? A veces por teléfono hablaba de una manera rara, especialmente para un abogado. Parecía vago e impreciso, olvidadizo, poco consistente. Pero nunca pensé que esto sucedería porque estaba bebiendo. Creo que yo misma no me permitiría pensar en ello. Me miró con tristeza. Tal vez si bebía demasiado debía ser porque yo lo aburría. Creo que simplemente yo no le interesaba lo suficiente y él no deseaba estar conmigo. Prosiguió con ansiedad. Mi esposo nunca quería estar conmigo. Eso era obvio. Se llenaron los ojos de lágrimas al esforzarse por continuar. Mi padre tampoco. ¿Qué tengo? ¿Por qué todos sienten lo mismo por mí? ¿Qué es lo que hago mal? Desde el instante que Jill tomó conciencia de su problema entre ella y alguien importante para ella, estuvo dispuesta no solo a tratar de resolverlo, sino también a asumir la responsabilidad por hacerlo creado. Si Randy, su esposo y su padre no la habían amado, ella sentía que debía hacer algo que ella había hecho o dejarlo de hacer. Las actitudes, los sentimientos, la conducta, las experiencias de la vida de Jill eran típicas de una mujer para quien estaba enamorada. Significaba sufrir. Ella exhibía muchas de las características que tenían en común las mujeres que aman demasiado. A pesar de los detalles específicos de sus historias y luchas, ya sea que hayan soportado una larga y difícil relación con un hombre o si hayan vivido involucradas en una serie de relaciones infelices con muchos hombres, las mujeres que aman demasiado comparten un perfil común. Amar demasiado no significa amar demasiado hombres, ni enamorarse con demasiada frecuencia, ni sentir un amor genuino demasiado profundo por otro ser. En verdad significa obsesionarse por un hombre y llamar a una obsesión amor, permitiendo que este controle nuestras emociones y una gran parte de nuestra conducta. Y si bien comprendemos que ejercer una influencia negativa sobre nuestra salud y nuestro bienestar, nos sentimos incapaces de liberarnos de ella. Significa medir nuestro amor por la profundidad de nuestro tormento. Al leer este libro es probable que usted identifique con Jill o con otras mujeres cuyas historias encontrará aquí.
Y quizás se pregunte si usted también es una mujer que ama demasiado. Tal vez ante sus problemas los hombres sean similares a los de ella, le cuesta asociarse con los rótulos que aplican la tendencia de algunas de estas mujeres. Todos tenemos fuertes reacciones emocionales ante la palabra como alcoholismo, incesto, violencia y adicción. A veces no podemos mirar nuestra vida con realismo, porque tenemos que nos apliquen en rótulos a que nosotros los amamos. Es triste que nuestra incapacidad de usar las palabras como sí son aplicadas a menudo nos impide conseguir ayuda adecuada. Bueno, hasta acá hoy día vamos a leer este libro. Yo quería hacer antes que salga de live, un resumen de esto. Lo que está hablando acá el primer capítulo de la autora es acerca de cuando una mujer ama demasiado, cuando uno quiere complacer a otra persona, a tu pareja, y los disculpas, ¿no? Por todas las cosas que están haciendo, sus actos. Por ejemplo, en este caso que hemos leído ahorita, es una persona que tomaba mucho. Pero ella se sentía mal con ella misma porque siempre se sintió rechazada por otras personas, ya comenzando de sus padres. Y siempre le diré, ese es un rechazo muy profundo que tenemos de niñas que tenemos que sanar. Y ella buscaba prácticamente que lo amaran. No le importaba, ella lo disculpaba. A veces muchas mujeres nosotras disculpamos a nuestras parejas, ¿no? Disculpamos pensando, no, o excusamos, decimos, no, él tomó solamente una cerveza, él no consume otra cosa.